En el desierto de Sonora de 1878, la muerte tenía muchos rostros. Para una joven fugitiva mexicana, tenía el rostro de un guerrero apache. Él era un hombre que lo había perdido todo por culpa de la gente de ella. Su ley era simple: no tener contacto, no ofrecer ayuda, no confiar en nadie. Pero cuando ella lo enfrentó, no imploró por su vida. Susurró 5 palabras en español que rompieron todas las reglas y lo forzaron a encarar el fantasma de su propia humanidad. Esta es la historia de lo que ocurrió después de que ella dijera: solo necesito un lugar para dormir. El sol del desierto de Sonora de 1878 no ofrecía calor, sino un castigo implacable. Era un yunque dorado que martillaba la tierra agrietada, obligando al aire a danzar en crueles espejismos de agua que nunca existieron. Los cactus saguaro, con sus brazos espinosos alzados hacia un cielo azul pálido e indiferente, eran los únicos centinelas en una inmensidad de polvo y silencio. El viento caliente que soplaba del sur no traía alivio, solo el olor a muerte y el polvo fino que arañaba los ojos. Garganta. En ese paisaje de belleza mortal, cada sombra era un refugio temporal y cada sonido un presagio de peligro. La frontera entre Arizona y México era tierra de nadie, donde la ley se dictaba a punta de cuchillo o con el cañón de un rifle, y la supervivencia era una plegaria susurrada contra la desolación. En este infierno de luz y polvo, una figura se tambaleaba. Isabela, de 19 años, era un espectro frágil en la inmensidad. Su vestido de algodón, antes blanco, rasgado, ahora estaba manchado de tierra y sangre seca que no era suya. Sus pies descalzos, hinchados y sangrantes, dejaban un rastro patético en la arena abrasadora. Lo que una vez fue una belleza vibrante en sus grandes ojos marrones, ahora era un velo nublado de agotamiento, miedo y profunda resignación. No llevaba nada, ni agua, ni comida, solo el peso de un recuerdo aterrador. La masacre de su familia a manos de bandidos y el posterior rechazo de su propia gente, que la veía como una mujer mancillada, una carga que debía desechar. Escapar al desierto había sido su única opción, una muerte probable preferible a una vida de abusos. Oculto entre las rocas rojizas de un cañón, observándola, estaba Nakai, un guerrero apache chiricahua de 35 años. Su rostro parecía esculpido por la misma naturaleza inhóspita que lo rodeaba. Su piel bronceada tenía la textura del cuero envejecido. Su larga cabellera negra, sujeta por una sencilla diadema, caía sobre hombros anchos pero delgados, forjados por la escasez y el movimiento constante. Sus ojos oscuros, profundos y vacíos, albergaban la imagen indeleble de su propia familia, diezmada por la enfermedad y la brutalidad de los soldados mexicanos. Era el líder silencioso de un pequeño grupo de supervivientes y su autoridad era absoluta. Cero confianza, cero contacto, cero compasión por los extraños. En su mano, el antiguo rifle no era solo un arma, sino una extensión de su dolor y desconfianza. Isabela finalmente vio una sombra. Ante ella, una silueta oscura contra el resplandor del atardecer. No era un hombre lo que veía, sino la encarnación del fin, un espíritu del desierto que venía a reclamarla. Sus fuerzas la abandonaron por completo. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo ardiente, no con un grito de terror, sino con un suave suspiro de rendición. No había a dónde huir. La figura permaneció inmóvil, una estatua de vigilancia y amenaza a una distancia calculada. El mundo de Isabela se redujo a ese momento. El calor que subía del suelo, el aire que le quemaba los pulmones y la presencia silenciosa que decidiría su destino. Cerró los ojos, esperando el golpe final, la liberación de su sufrimiento. En lugar de un grito de súplica por su vida,
por agua o por misericordia, sus labios agrietados se separaron para liberar un susurro que el viento casi se llevó. En un español ronco y apenas audible, suplicó: «Solo necesito un lugar para dormir». La frase quedó suspendida en el aire tenso, sin exigencias. No era una súplica de salvación, sino de dignidad. Una súplica de un lugar donde morir en paz, lejos de las miradas de coyotes y buitres, un último acto de control sobre su propia muerte. La sencillez y honestidad de su petición fueron un arma inesperada, que superó todas las defensas que Nakai había construido alrededor de su corazón. El guerrero apache, esperando pánico, agresión o los gritos arrogantes de los mexicanos que tanto despreciaba, se quedó paralizado. Esas palabras perforaron su armadura de odio e indiferencia con precisión quirúrgica. En su mente no veía un enemigo, un Nakai a eliminar. Vio la vulnerabilidad universal de la carne y el espíritu, la misma rendición aterrorizada que había presenciado en los ojos de su esposa antes de la masacre. La súplica de Isabela no era una amenaza, era un eco de su propia pérdida, un reflejo de su propia alma devastada. Su mano, agarrando instintivamente el rifle, vaciló. Ayudarla sería traicionar la ley de supervivencia de su tribu. Negarse sería asesinar el último vestigio de su propia humanidad. ¿Te conmovió esta comida? Suscríbete para no perderte el final de esta conmovedora historia y comenta sobre tu perspectiva. En 1878, la tierra no fue reclamada, así que todos la reclamaron con sangre. En la frontera entre Arizona y Sonora, el ejército mexicano, los colonos estadounidenses y las últimas bandas apaches que quedaban, vivían en un círculo vicioso de emboscadas y represalias. Las políticas de pacificación eran un eufemismo para el exterminio. El gobierno mexicano ofrecía generosas recompensas por las cabelleras apaches, convirtiendo a los cazarrecompensas y civiles en depredadores. Para los colonos, los apaches eran salvajes que debían ser erradicados. Para los mexicanos, eran bárbaros que obstaculizaban el progreso. Los tratados se firmaban y rompían con la misma facilidad con que salía y se ponía el sol. En este mundo, la confianza era una moneda sin valor, y un encuentro entre un apache y un mexicano casi invariablemente significaba la muerte de uno de ellos. La única ley era la de la supervivencia, una ley escrita con pólvora y miedo. En medio de este hervidero de odio, el pequeño grupo de Nakai era una brasa casi extinguida. Eran los últimos de una estirpe, una familia numerosa diezmada no solo por las balas, sino por enemigos invisibles. La viruela y el sarampión, traídos por los colonos, habían arrasado sus campamentos con mayor eficacia que cualquier ejército, dejando un rastro de fiebre y muerte. Quienes sobrevivieron a la enfermedad, como la familia de Nakai, encontraron su fin en una cobarde masacre perpetrada por los soldados. Por lo tanto, el régimen de aislamiento total de Nakai no fue resultado de un odio ciego, sino una lección aprendida a las malas. Todo extraño era un posible portador de enfermedades o violencia. Mantener la distancia no era una opción. Era la única manera de ver salir el sol al día siguiente. A lo lejos, en un pequeño rancho mexicano, la vida de Isabela también era una prisión, aunque con otros muros. Había crecido bajo la autoridad de un padre severo y la promesa de un matrimonio arreglado con un hombre mucho mayor, un comerciante conocido por su crueldad y mano dura. Sus días eran una rutina de tareas domésticas, cuidado de animales y el sueño de una libertad que apenas podía imaginar. La pureza de Isabela era su única dote, un bien que podía intercambiar por la seguridad de su familia. Vivía en un estado de obediencia silenciosa, consciente de que su destino ya estaba sellado por otros.
Su belleza no era vista como un regalo, sino como un bien que debía entregar a su futuro esposo. Esta frágil vida se hizo añicos en una sola noche de violencia indescriptible. Bandidos, atraídos por la noticia de que se guardaba una pequeña dote para el matrimonio, invadieron el rancho. Lo que siguió fue un torbellino de gritos, disparos y olor a pólvora mezclada con sangre. Isabela, escondida por su madre en un pequeño granero, escuchó el asesinato de toda su familia. Presenció el horror a través de una grieta en la madera, una imagen que se le quedó grabada en el alma para siempre. Cuando finalmente regresó el silencio, roto solo por el aullido del viento a través de las puertas rotas, emergió a un mundo transformado en un cementerio. Su hogar, sus recuerdos, su futuro, todo había quedado reducido a cenizas y cadáveres. Su desesperada huida la llevó a la aldea más cercana, un lugar donde esperaba encontrar consuelo y seguridad. Sin embargo, lo que encontró fue una segunda traición, más silenciosa pero igualmente devastadora. La gente, algunos conocidos de su familia, la miraban no con compasión, sino con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Cómo había sobrevivido cuando todos los demás habían muerto? A los ojos de esa sociedad conservadora y temerosa, ella estaba manchada, una mujer cuyo honor se había visto comprometido, aunque solo fuera por su proximidad a la violencia. Se convirtió en una carga, un recordatorio viviente de la brutalidad que todos temían. Rechazada, juzgada y sin nadie a quien recurrir, Isabela comprendió que la civilización humana podía ser tan despiadada como el desierto. El dolor de Nakai tenía un origen similar. Él también era un sobreviviente de una masacre, un fantasma atormentado por el recuerdo del día en que su mundo terminó. Recordaba la risa de su hijo pequeño mientras jugaba cerca del arroyo y la suave canción que su esposa tarareaba mientras remendaba una cesta. Recordaba la repentina llegada de los soldados mexicanos, el sonido de sus caballos y los primeros disparos. Había luchado con la furia de un demonio, pero eran demasiados. Obligado a retirarse para salvar a los pocos que pudo, observó desde lejos cómo todo lo que amaba era destruido. La imagen de su esposa e hijo tendidos en el polvo era una herida que nunca sanaba, un fracaso que lo definía. Era un líder que no había sabido proteger a los suyos. Ahora bien, la vida de su banda en el cañón oculto era un reflejo directo de esta tragedia. Era una existencia de susurros y sombras. Los niños no tocaban ruidosamente, les enseñaban a moverse como fantasmas, a comunicarse con gestos y a reconocer el sonido de un caballo a kilómetros de distancia. La comida escaseaba. Raíces, pequeños animales y cualquier otra cosa que la tierra árida ofreciera. El cañón era su fortaleza y su jaula, un lugar que los protegía del mundo, pero también los aprisionaba en su propio dolor colectivo. El silencio en el campamento no era de paz, sino de tristeza contenida, una vigilancia perpetua que pesaba sobre todos como un sudario. Los hombros de Nakai soportaban la abrumadora carga de su supervivencia. Cada decisión, dónde acampar, cuándo cazar, cómo racionar el agua, se filtraba a través de la lente de su fracaso pasado. Su rigidez y su negativa a mostrar emociones eran la armadura que usaba para convencerse a sí mismo y a su gente de que tenía el control, de que el pasado no se repetiría. Creía firmemente que la compasión era un lujo que ya no podían permitirse, una puerta abierta al dolor y la aniquilación. El liderazgo no era un honor, era una penitencia diaria, un recordatorio constante del precio de la vulnerabilidad en un mundo implacable. Así, los caminos de dos mundos destrozados convergieron en el lecho seco de un río. Isabela, huyendo de la crueldad de su propia cultura, se topó con el refugio de Nakai, un hombre que se escondía de la brutalidad de la suya.
Ambos eran producto de la misma tierra sin ley, huérfanos de la misma violencia. El desierto, que debería haber sido la tumba sin nombre de Isabela, irónicamente se convirtió en el escenario de su encuentro con la única alma en ese vasto territorio que tal vez pudiera comprender la profundidad de su desolación. Su súplica por un lugar donde dormir fue escuchada no solo por un guerrero apache, sino por el recuerdo de un esposo y padre afligido, preparando el escenario para una colisión que podría destruirlos o tal vez comenzar a sanarlos. La protagonista femenina, Isabela, es un retrato de la fragilidad humana llevada al límite. A los 19 años, su juventud está sepultada bajo capas de polvo y trauma. Su piel, antes blanca, está quemada por el sol y arañada por espinas, sus labios secos y agrietados por una sed insaciable. Sin embargo, lo más conmovedor son sus grandes ojos marrones. Ya no reflejan la luz de la esperanza, sino el vacío de quien ha presenciado el fin del mundo. Su delgado cuerpo tiembla, no solo de frío o debilidad, sino del recuerdo muscular del terror. El vestido de algodón rasgado que la cubre es la única reliquia de una vida pasada. Un sudario manchado que narra la historia de su pérdida sin que ella necesite pronunciar una sola palabra. Su historia es una herida abierta, criada para ser sumisa y obediente, destinada a un matrimonio sin amor con un hombre abusivo. Su vida ya era un camino de servidumbre. La masacre de su familia a manos de bandidos no solo fue una tragedia, fue el acontecimiento que la arrebató de un destino cruel y la arrojó a otro, aún más despiadado. El dolor de la pérdida fue rápidamente superado por la amarga punzada del rechazo. Buscando refugio, solo encontró juicio. La sociedad que se suponía debía protegerla la tildó de manchada, una superviviente cuyo honor era cuestionable, una carga indeseable. Esta traición de su propia gente fue el golpe final que la arrojó a la soledad del desierto, una paria sin tribu ni rumbo. A pesar de todo, una chispa de resiliencia sobrevive en Isabela. No se ha vuelto amargada ni vengativa. Su vulnerabilidad es su fuerza silenciosa, su negativa a permitir que la crueldad del mundo la transforme en un monstruo. Su dilema interior es profundo. Una parte de ella anhela el olvido de la muerte, mientras que un instinto primario la impulsa a dar un paso más, a respirar de nuevo. Sus sueños se han reducido a su forma más básica, no a la felicidad ni al amor, sino a la simple supervivencia. Ver el amanecer es su única ambición. Esta pureza de espíritu, esta esperanza casi extinguida, es lo que la hace tan magnéticamente trágica y a la vez tan peligrosamente cautivadora para el hombre que la encontró. El guerrero apache que la observa es Nakai, un nombre que, irónicamente, se traduce como mexicano o el que vaga. A sus 35 años es la personificación de la dura tierra que habita. Alto y esbelto, cada músculo de su cuerpo atestigua una vida de penurias y preparación. Su postura es sepulcral, se mueve con la agilidad y seguridad de un depredador, con los pies apenas tocando el suelo. Su rostro es una máscara de piedra, marcado por las líneas del dolor y la vigilancia constante. Es un hombre que ha aprendido a integrarse en el paisaje, a mimetizarse con las sombras y las rocas, un fantasma en su tierra ancestral. El pasado de Nakai es la base de su personalidad actual. Alguna vez fue un hombre diferente, un esposo y padre, cuyo liderazgo se guiaba por el honor y la compasión. La masacre de su esposa e hijo a manos de soldados mexicanos le arrebató esa identidad, dejando un vacío de dolor profundo y una determinación gélida. Se convirtió en líder por necesidad, gobernando a los pocos supervivientes de su banda con una ley única e inflexible: el aislamiento absoluto.
Su honor ahora reside en mantener vivo a su pueblo, incluso si eso significa sacrificar los valores que una vez lo definieron como hombre. Es un guardián que protege a su rebaño con una ferocidad nacida del fracaso más profundo. Emocionalmente, Nakai es un hombre en guerra consigo mismo. Su rostro impasible esconde un torbellino de dolor y culpa que lo atormenta en sus pesadillas. Exteriormente, proyecta la imagen del guerrero Chiricahua perfecto, autosuficiente, implacable y sin debilidades. En su interior es un eco, un cascarón vacío donde una vez residieron el amor y la alegría. Su rigidez no es solo una estrategia de supervivencia, es la armadura que impide que los fragmentos de su corazón roto se deshagan por completo. La llegada de Isabela representa una amenaza directa para esta armadura, obligándolo a confrontar la humanidad que intentó enterrar junto con su familia. En el campamento, observando la interacción silenciosa, están los niños apaches. Son pocos, quizás 3, de edades variadas. Sus cuerpos son pequeños y delgados. Sus rostros están sucios de polvo, pero son sus ojos los que llaman la atención. Son ojos de adultos, llenos de una vigilancia y seriedad que ningún niño debería poseer. Han aprendido a no llorar, a no reír a carcajadas, a moverse en silencio. Son la razón por la que Nakai soporta su carga. Representan el frágil futuro de su pueblo, la última semilla de una nación que está siendo sistemáticamente arrancada de la faz de la tierra. Cada decisión de Nakai se sopesa frente al valor de sus vidas inocentes. El papel emocional de estos niños en la historia es crucial. Sirven como espejo de la conciencia de la banda. Su reacción inicial hacia Isabela es una mezcla del prejuicio inculcado por sus mayores y una curiosidad infantil natural que no puede reprimirse por completo. La observan desde lejos, con miedo y fascinación. La forma en que finalmente se acerquen a ella o sigan rechazándola servirá como barómetro del cambio de actitud del propio Nakai y del resto del grupo. Son testigos silenciosos cuya aceptación o miedo reflejará la lucha interna de la comunidad entre la supervivencia pragmática y el redescubrimiento de la compasión. Estos niños son un símbolo de la inocencia perdida y la esperanza que persiste. Para Nakai, contemplarlos es un recordatorio constante y doloroso de su propio hijo, cuya risa jamás volverá a oír. Su presencia intensifica su dilema. Proteger su futuro exige una crueldad que, paradójicamente, puede destruir la esencia misma de lo que significa ser humano. La esencia que él quisiera preservar en ellos. La llegada de Isabela lo obliga a plantearse una pregunta atormentadora. ¿De qué sirve asegurar la supervivencia física de estos niños si para ello debe aniquilar su capacidad de sentir, confiar y abrazar? La principal fuente de opresión externa son los bandidos que asesinaron a la familia de Isabela. Liderados por un hombre llamado El Sombra, conocido por su brutalidad calculada, no son solo ladrones, sino la personificación de la anarquía que reina en la frontera. Operan sin código ni piedad, considerando a personas como Isabela como meros objetos para su beneficio o entretenimiento. Su amenaza no es abstracta, siguen en la región, cazando, y el rastro de un joven fugitivo podría ser precisamente lo que los lleve a un nuevo objetivo, el campamento apache oculto. Representan el peligro inminente y la violencia gratuita que moldeó a ambos protagonistas. Dentro de la propia banda apache surge un antagonista ideológico, Kael, un guerrero más joven, fuerte y pragmático, no comparte la profunda pérdida personal de Nakai. Para Kael, la lógica de la supervivencia es pura y simple. Ve a Isabela no como una persona, sino como un riesgo inaceptable. Es mexicana, lo que la convierte en una enemiga por definición.
Es una boca más que alimentar con escasos recursos y, lo peor de todo, una pista que podría llevar a sus enemigos directamente a su santuario. Desafía el liderazgo de Nakai no por sed de poder, sino por miedo genuino y racional. Kael es la voz de la fría lógica contra la peligrosa compasión de Nakai. Finalmente, el antagonista más grande y omnipresente es la propia sociedad de la época. Es el gobierno mexicano el que paga por las cabelleras, incentivando el genocidio. Son los colonos estadounidenses quienes traen enfermedades y se apoderan de la tierra con un sentido de derecho divino. Es la rígida estructura patriarcal mexicana la que deshonra y expulsa a una víctima de la violencia como Isabela. Este sistema opresivo es la verdadera fuerza que acorraló tanto a Nakai como a Isabela, convirtiéndolas en fugitivas. Aunque provienen de mundos que se odian, ambas son, en esencia, víctimas de la misma maquinaria de violencia y prejuicio, lo que convierte su improbable encuentro en un acto de rebelión contra el destino que les ha sido impuesto. El sol se ponía tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los colores de un moretón. La noche caía rápidamente sobre el desierto, y con ella un frío que atravesaba la piel. Isabela permanecía arrodillada, una figura acurrucada en la inmensidad con su súplica aún flotando en el aire. Sobre ella, Nakai era una estatua de granito, el rifle en su mano, la delgada línea entre la vida y la muerte. Desde las sombras del cañón, los ojos de su banda observaban. Los rostros de los ancianos eran inescrutables. Los de los guerreros, como Kael, eran duros y desconfiados. Todos los miembros del pequeño grupo comprendían la gravedad del momento. La ley de Nakai era clara, y la mujer mexicana que tenían ante ellos era la encarnación de todo lo que habían aprendido a temer y odiar. La tensión inicial fue un abismo entre ellos. En la mente de Nakai, años de guerra, pérdida y odio se enfrentaban a lo que veía. Esta mujer era una Nakai, una mexicana, parte del pueblo que había asesinado a su familia y robado su tierra. Cada instinto, cada cicatriz en su cuerpo y alma le gritaba que la dejara allí, que dejara que la naturaleza siguiera su curso cruel. Era la opción lógica, la opción segura. Dejarla vivir era invitar al peligro. Su presencia era una anomalía, una ruptura en el orden de un mundo donde las fronteras entre enemigo y amigo estaban dibujadas con sangre. Sintió el peso de las miradas de su pueblo, esperando que cumpliera con su deber de protegerlos de esta amenaza. Sin embargo, sus palabras resonaron en su mente, calmando su furia. Solo necesito un lugar donde dormir. No era un desafío, no era una súplica de clemencia, era la voz de la rendición total, una súplica de dignidad que trascendía el lenguaje y la enemistad. En ese momento, Nakai no vio a un enemigo, vio con dolorosa claridad los ojos de su esposa en sus últimos momentos, el mismo terror silencioso, la misma aceptación de un destino injusto. Ese recuerdo que intentaba reprimir cada día irrumpió con la fuerza de una inundación. Su dolor se convirtió en un reflejo del suyo. No fue una decisión lógica, sino un espasmo de su humanidad, sepultada durante tanto tiempo. El movimiento fue casi imperceptible, pero para quienes observaban fue un trueno en el silencio. Nakai, lenta y deliberadamente, bajó la culata de su rifle hacia el suelo. El gesto fue una rendición, no ante ella, sino ante el impulso que lo dominaba. Entonces giró la cabeza hacia las sombras y pronunció una sola palabra en apache, una orden breve y gutural. Tú, agua. La palabra cayó como una piedra en la quietud del campamento. Un murmullo de incredulidad recorrió a su gente. Él, el líder que había instituido la ley del aislamiento con mano de hierro, que había
Castigado el más mínimo contacto con forasteros, acababa de romper su propia regla fundamental delante de todos. Una mujer mayor, quizás su tía, dudó un momento antes de obedecer. Con pasos reticentes y un rostro que denotaba desaprobación, se acercó y le entregó a Nakai un odre de agua de cuero. La mujer no miró a Isabela. Para ella, la mexicana era invisible, una plaga. Nakai tomó el odre y, en un gesto que conmocionó aún más a su gente, se agachó. Se colocó a la altura de Isabela, el cazador, equiparándose a la presa. Le ofreció el odre de agua. No hubo palabras, ni sonrisa, solo el acto en sí, una ofrenda de vida proveniente de la fuente más inesperada, un gesto que contradecía todo lo que ese mundo representaba. Isabela, esperando el impacto de una culata de rifle o el frío del acero, abrió lentamente los ojos. A través de su visión nublada por el cansancio, vio el rostro del guerrero apache a centímetros del suyo. Era un rostro marcado por la dureza, pero en sus ojos oscuros no vio odio, solo una quietud profunda e insondable. Le ardía la garganta, y la sed era una agonía que superaba al miedo. Con manos temblorosas, impulsada por un instinto animal de supervivencia, extendió la mano hacia la cantimplora. Por un breve instante, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto fugaz, piel contra piel, una descarga eléctrica que marcó la construcción del primer y más frágil puente sobre el abismo de odio que los separaba. En el instante en que la compasión se convirtió en acción concreta, Kael, el joven guerrero pragmático, dio un paso al frente, emergiendo de entre las sombras. Su rostro era una tormenta de rabia y traición. No se atrevió a tocar a su líder, pero sus palabras, pronunciadas en un apache bajo y siseante, eran tan afiladas como un cuchillo. «Alimentas a la serpiente que nos morderá», dijo con la voz cargada de desprecio. «¿Acaso la memoria de tu familia no significa nada? Su sangre está en las manos de su gente. Esta debilidad nos sepultará a todos». El desafío fue lanzado. La autoridad de Nakai, antes incuestionable, ahora era públicamente cuestionada. Nakai se puso de pie, lento e imponente, y se giró para encarar a Kael. No alzó la voz. En cambio, habló con una calma gélida, más amenazante que cualquier grito. Su voz cargaba con el peso de años de liderazgo y dolor. «No morirá esta noche», declaró, mirando a Kael directamente a los ojos. Hablé. No ofreció ninguna explicación, ni intentó justificar su acción con sentimientos o recuerdos. Era una simple reafirmación de su poder, una línea trazada en la arena. Estaba desafiando a cualquiera a cuestionarlo de nuevo, convirtiendo la tensión con el forastero en una nueva y peligrosa fisura dentro de la propia banda. Ante esa autoridad inquebrantable, Kael y los demás se retiraron. La tradición y el profundo respeto por el liderazgo de Nakai los obligaron a guardar silencio, pero sus rostros reflejaban claramente lo que sentían: miedo, resentimiento y profunda confusión. Isabela fue conducida al campamento, apoyada por Nakai, pero a cada paso que daba la seguían miradas hostiles. No era una persona rescatada, era una cautiva, una carga, el símbolo viviente de la incomprensible decisión de su líder. Ahora estaban todos juntos, unidos no por un sentimiento de unidad, sino por la autoridad de un hombre y el destino incierto que su presencia había desatado. El punto de inflexión se había completado y el camino por delante ahora estaba envuelto en las sombras de un conflicto aún más complejo. Durante los primeros días, un muro de silencio rodeó a Isabela. Era un fantasma en el campamento fantasma. Recibía una ración de comida y agua, pero ni una palabra, ni una mirada que no estuviera cargada de sospecha o resentimiento. Kael y los demás la ignoraban deliberadamente, convirtiendo su presencia en una pesada y visible carga. Nakai, por su parte,
la observaba desde lejos, atormentado por su propia decisión. El acto de compasión lo había aislado de su propia gente y ahora se sentía responsable de una vida que no sabía cómo integrar con la suya. Isabela pasaba las horas acurrucada junto a la pared de un cañón. Su soledad entre aquella gente era casi más dolorosa que la soledad en el desierto. La primera grieta en este muro de silencio surgió de la necesidad. Los pies de Isabela, cortados y sucios, comenzaron a mostrar signos de una infección grave, y la fiebre la consumió, fruto del agotamiento y la deshidratación. Al verla temblar, Nakai se enfrentó a una nueva disyuntiva: intervenir de nuevo o dejarla morir, dándole la razón a Kael. La imagen de las fiebres que habían afectado a tantos de los suyos, incluido su hijo, lo impulsó a actuar. Desapareció entre las rocas y regresó con hierbas específicas que trituró para crear una cataplasma. Era una tarea que había visto realizar a su esposa innumerables veces, un gesto práctico y medicinal, pero cargado de recuerdos dolorosos y cuidados reticentes. Mientras la fiebre se apoderaba de ella, Isabela se sumió en un delirio febril. No gritó, sino que susurró palabras fragmentadas en español, ecos del terror que había experimentado, nombres que Nakai no reconoció, súplicas y frases de pérdida. Sentado junto al fuego, aparentemente en guardia, pero en realidad atraído por una preocupación que no reconocía, Nakai escuchó. No entendía cada palabra, pero captaba a la perfección el lenguaje universal del dolor y la pena. En su vulnerabilidad ya no veía a la mexicana, la enemiga, sino un alma fracturada, igual que la suya. La fiebre la despojó de sus defensas, revelando un sufrimiento puro que reflejaba el suyo, creando un puente de empatía a través del abismo de sus orígenes. Cuando la fiebre finalmente bajó, dejándola débil pero lúcida, Isabela reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Sus ojos se encontraron con los de Nakai, quien la observaba en silencio. «Gracias», susurró con voz ronca. Nakai, que entendía español pero se negaba a hablarlo por principios, solo gruñó en respuesta. La comunicación pareció terminar ahí. Sin embargo, momentos después, se acercó y colocó junto a ella un trozo de carne seca y un pequeño tazón de cacahuetes, un alimento energético. Las palabras no fueron pronunciadas, pero el mensaje fue claro. «Has sobrevivido. Ahora come». Fue su primer diálogo auténtico, construido no con sonidos, sino con acciones. Decidida a no ser una carga, Isabela buscó la manera de contribuir. Pasó horas observando a las mujeres apaches reparar prendas de cuero con agujas hechas de hueso y tendones de animales. La costura era una habilidad que su madre le había enseñado con paciencia. Con un gesto vacilante, pidió un trozo de cuero roto y una herramienta. Una de las mujeres, con mirada de desdén, le dio un mocasín de niño dañado. Con una concentración férrea, usando un punzón de hueso prestado, Isabela hizo una reparación limpia y resistente. Su trabajo fue impecable. Este pequeño acto de habilidad compartida no le valió amistad, sino una pequeña muestra de respeto por parte de las mujeres. Una noche, mientras el grupo estaba sentado alrededor de la fogata, la manga de la camisa de Nakai se subió, revelando una vieja cicatriz irregular en su antebrazo, la marca de la bayoneta de un soldado. Isabela la miró fijamente y sus ojos se llenaron de una tristeza compasiva. Sin pensarlo, se tocó una pequeña cicatriz, casi invisible, en la mejilla, un regalo de su cruel prometido. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Nakai a través de las llamas danzantes. En ese momento de silencio compartieron una verdad. Ambos eran supervivientes. Ambos llevaban las marcas de una violencia sobrenatural en la piel. Poco a poco, Nakai empezó a ver más allá de la etiqueta de Nakai.
Vio la resiliencia de Isabela, su negativa a quejarse, su serena dignidad. Observó cómo se movía por el campamento, siempre con cuidado de no molestar, siempre buscando pequeñas tareas en las que entretenerse. A su vez, Isabela empezó a ver más allá del guerrero aterrador y taciturno. Vio la profunda tristeza en sus ojos cuando miraba a los niños, el peso aplastante del liderazgo sobre sus hombros. La dinámica entre ellos evolucionó lentamente de protector y protegido a algo más profundo. El reconocimiento mutuo de dos almas heridas que encuentran fuerza el uno en el otro. A medida que esta conexión silenciosa se profundizaba, la hostilidad de Kael se hacía más explícita. Veía cada mirada intercambiada, cada gesto de cariño, como prueba de la debilidad de su líder. Sus protestas se hicieron más frecuentes y audaces. Su compasión por ella es un veneno que nos debilita a todos, argumentó con los demás guerreros. Se olvida de las tumbas de nuestras familias por una cara bonita. Un líder que sigue su corazón en lugar de la razón nos llevará a la ruina. Esta presión constante obligó a Nakai a reevaluar su decisión, no con arrepentimiento, sino con una creciente determinación de que su elección no era una debilidad, sino una nueva fuerza. Al final, el vínculo entre Nakai e Isabela se consolidó no con palabras ni promesas, sino con una profunda empatía tácita. Eran dos náufragos que habían encontrado un refugio el uno en el otro. Podían pasar largos ratos en silencio junto al fuego, y ese silencio ya no era tenso ni incómodo, sino cómodo y lleno de comprensión. Aprendieron a leer el dolor y la resiliencia en los ojos del otro sin necesidad de un lenguaje común. El amor que floreció entre ellos no fue romántico en el sentido convencional, sino un vínculo forjado en el respeto mutuo y la comprensión de que, incluso en el desierto más árido del odio, la conexión humana era la única fuente capaz de mantener viva el alma. La precaria paz fue interrumpida por el regreso de un explorador. Su rostro estaba pálido bajo la piel quemada por el sol y sus palabras eran urgentes. Había encontrado huellas, muchos caballos herrados, moviéndose con la despreocupada confianza de los depredadores que no temen a nada. Eran los bandidos. La noticia se extendió por el campamento como un veneno, extinguiendo el calor del fuego y reemplazándolo con un escalofrío de terror. En el cielo comenzaron a acumularse nubes oscuras, reflejando la tormenta que se avecinaba en los corazones del pequeño grupo. Su santuario había sido profanado. La amenaza que Isabela había llevado dentro ya no era una posibilidad. Era una certeza que ahora galopaba hacia ellos. Para Kael, esto era la confirmación de sus peores temores, la prueba de que la compasión de Nakai era una sentencia de muerte. En su mente, la lógica era brutal y clara. La fuente del peligro debía ser eliminada. Ya no veía a Isabela como una persona, sino como la causa de su inminente destrucción. Impulsado por la desesperación pragmática, comenzó a idear un plan. Entregaría a la mujer a los bandidos. Sería un intercambio, su vida por la seguridad de su pueblo. No era un acto de malicia en su corazón, sino un cálculo oscuro, un sacrificio necesario. Comenzó a actuar con sutileza, intentando aislar a Isabela del resto del grupo, planeando ofrecerla como tributo de paz a sus enemigos. Pero Nakai, cuya vigilancia se había agudizado tras toda una vida de pérdidas, percibió el cambio en la corriente del campamento. Notó las miradas furtivas de Kael, como intentaba guiar a Isabela a una zona más apartada del cañón con el pretexto de ir a buscar agua. La comprensión de la traición lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El golpe no provenía del enemigo exterior, sino de dentro, del guerrero que había entrenado, el hombre que se suponía que debía luchar a su lado. Comprendió que la verdadera batalla no sería solo contra los bandidos,
sería por las almas de su propia gente. Se movió con rapidez, interceptando a Kael antes de que el plan se completara. El enfrentamiento fue inmediato, justo cuando las siluetas de los primeros jinetes aparecieron en la boca del cañón. «Es la única manera, Nakai», siseó Kael, con la voz tensa por la urgencia. «Entrégales a la mexicana, es a quien buscan. Si la entregamos, nos dejarán en paz. Sacrifica a una para salvarnos a todos». Su argumento era la encarnación de la fría lógica de la supervivencia, una filosofía que el propio Nakai había seguido durante mucho tiempo. Era una propuesta tentadora en su cruel simplicidad y por un instante el silencio de los demás miembros de la banda demostró que ellos también consideraban la terrible sabiduría de sus palabras. Fue entonces cuando Nakai hizo algo inesperado. No gritó, no dio una orden. Dejó caer su máscara de líder despiadado, revelando al hombre destrozado que se escondía debajo. Mirando a Kael, pero con una voz que se dirigía a todos, confesó su propia debilidad. «Viví años dominado por el miedo, Kael. Construí muros de silencio y desconfianza creyendo que eran fuerza». Su voz se apagó por un instante. «Sobrevivimos, sí, pero olvidamos cómo vivir. Nos estábamos convirtiendo en fantasmas, atormentados por aquellos que perdimos y con miedo de volver a sentir algo». La cruda y honesta confesión flotaba en el aire, más poderosa que cualquier arma. Luego volvió la mirada hacia Isabela, quien observaba la escena con el terror grabado en el rostro, pero también comprendiendo la encrucijada en la que se encontraban. Nakai continuó, con la voz ahora firme y con una convicción renovada. «Si la entregamos, si intercambiamos su vida por nuestra seguridad, nos convertiremos en los hombres que cazan a nuestra gente. Nosotros mismos mataremos la parte de nosotros que aún es Chiricahua, la parte que aún es humana. Miren a nuestros hijos. ¿Qué futuro les daremos si les enseñamos que la vida se puede intercambiar y que la compasión es un precio demasiado alto?» Las palabras de Nakai, nacidas de su propio dolor confrontado, llegaron al corazón de la banda de una forma que sus órdenes jamás lograron. No vieron a un líder debilitado por la emoción, sino a un hombre que había hallado mayor fuerza al aceptar su propia humanidad. La anciana tía, que a regañadientes le había dado agua a Isabela, asintió lentamente, con los ojos llenos de orgullo. Otros guerreros, que antes habían apoyado la lógica de Kael, ahora lo miraban con recelo. En un instante, Kael quedó solo. Su fría lógica desarmada por la apasionada apelación de Nakai a su alma colectiva. Al unísono, la banda preparó sus armas. Ya no estaban divididos. Lucharían. La batalla fue feroz y desesperada. Los bandidos, buscando una presa fácil, se encontraron con la furia de un pueblo que lucha no solo por territorio, sino por su propia redención. Nakai y Kael, tras un momento de vacilación, se encontraron luchando codo con codo, protegiéndose mutuamente en un acto de necesidad que trascendía su conflicto. Isabela, negándose a ser una víctima pasiva, corrió entre las rocas, llevando agua a los guerreros, ayudando a recargar rifles y formando parte de la defensa. Su silenciosa valentía en medio del caos selló su lugar entre ellos de una vez por todas. Al final los bandidos fueron repelidos, obligados a una retirada desordenada, dejando atrás a muchos de los suyos. La victoria tuvo un precio. Algunos apaches resultaron heridos y sus ya escasos recursos se vieron aún más reducidos. Pero la victoria que importaba no era militar, era moral. Se unieron, ensangrentados, exhaustos, pero completos como no lo habían estado en años. Kael miró a Nakai, ya no con desafío, sino con un respeto recién nacido. Nakai sostuvo la mirada de Isabela, y en ella no solo había gratitud, sino el inconfundible brillo de la pertenencia. La crisis los había forjado en una nueva familia,
unida ya no por el miedo, sino por la fuerza de la compasión. ¿Disfrutaste esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Isabela ya no era la misma mujer que había suplicado un lugar donde dormir. La dura experiencia junto al fuego de la batalla la había forjado en algo nuevo. Se movía por el campamento con una confianza serena. Sus manos, antes suaves, ahora eran expertas en limpiar heridas y aplicar vendajes. Una de las mujeres apaches, la misma que le había dado el mocasín para remendar, le echó un chaleco de cuero sobre los hombros para protegerla del frío, un gesto que vale más que 1000 palabras. Isabela había encontrado su valentía no reprimiendo su vulnerabilidad, sino abrazándola como un puente hacia la conexión. Había encontrado no solo un refugio, sino una familia, y no solo un lugar para morir, sino una razón para vivir con una fuerza que nunca supo que poseía. La transformación de Nakai fue igualmente profunda. La máscara de piedra que había llevado durante tanto tiempo se hizo añicos, revelando el rostro de un hombre cansado, pero finalmente en paz. El dolor de perder a su familia no había desaparecido. Seguía allí, una brasa constante en su corazón. Sin embargo, ya no era un ancla que lo ataba a un pasado de aislamiento e ira. Se había convertido en una fuente de empatía, permitiéndole ver la humanidad en los demás. Ahora lideraba no con reglas rígidas nacidas del miedo, sino con una sabiduría que equilibraba la cautela con la compasión. Su liderazgo renació, más fuerte y resiliente que nunca. La dinámica misma de la banda había cambiado para siempre. Su victoria conjunta contra los bandidos forjó lazos que la desconfianza jamás podría romper. El silencio opresivo del duelo fue reemplazado por los sonidos de la vida comunitaria. Isabela enseñó pacientemente palabras en español a los niños curiosos, quienes a su vez reían mientras intentaban enseñarle las palabras apaches para sol y luna. Por primera vez en años, el sonido de una risa genuina resonó en las paredes del cañón. Ya no eran solo un grupo de sobrevivientes que huían de una masacre, eran una familia multicultural improbable, un pequeño y tenaz testimonio de que la vida podía florecer en los lugares más desolados. Juntos decidieron que ya no podían permanecer en ese cañón. Su ubicación había sido comprometida, pero esta vez su viaje no sería una huida desesperada, sería una migración con propósito, la búsqueda de un nuevo comienzo. Ya no huían de un pasado doloroso, sino que caminaban hacia un futuro que construirían juntos, con sus propias manos. La verdadera justicia para ellos no era la muerte de los bandidos, sino su negativa a ser como ellos. Al elegir la humanidad por encima de la supervivencia a cualquier precio, lograron una victoria espiritual, una redención que ningún enemigo podría arrebatarles. Una tarde tranquila antes de partir, Nakai e Isabela compartieron un momento junto al fuego. Rompiendo su propia promesa, Nakai pronunció unas palabras vacilantes en español que parecía recordar. «Este es tu hogar», dijo con la voz ronca por la falta de uso, «mientras lo desees». Isabela no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y tocó suavemente la cicatriz de su antebrazo, no con lástima, sino con una profunda y silenciosa comprensión. Ninguno de los dos necesitaba una declaración de amor romántico. Lo que tenían era más excepcional, una promesa de compañía, de protección mutua, la certeza de que dos almas solitarias se habían rescatado mutuamente del desierto de sus propios corazones. La escena final se desarrolla al amanecer siguiente, mientras el pequeño grupo se prepara para partir. El sol naciente pinta el horizonte con la promesa de un nuevo día. Nakai se encuentra en lo más alto del cañón, contemplando el camino que les espera.
Isabela, a él, ya no detrás, sino a su lado. Él la mira, luego a su gente, con una llama de esperanza firme en sus ojos. En su lengua materna habla, no solo a ella, sino a sí mismo y al mundo. Nuestra fuerza no proviene de nuestros muros, sino de a quien dejamos entrar. La frase resume su viaje, una verdad universal descubierta en el corazón de la desolación. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor y la compasión son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana. 5 años después, en un valle fértil y escondido en las montañas Chiricahua, la banda de Nakai prosperó. El pequeño grupo de sobrevivientes creció, acogiendo a otras familias apaches desplazadas, atraídas por la reputación de Nakai de liderazgo sabio. Isabela, que ahora hablaba apache con fluidez y tenía la piel bronceada por el sol, se convirtió en un puente vital en su comunidad. Enseñó a los niños las historias y canciones de ambos pueblos, criando a una nueva generación portadora de la sabiduría de ambos mundos. Un día, un guerrero trajo al campamento a un niño mexicano huérfano y asustado que había encontrado vagando cerca de la antigua frontera. Mientras los demás dudaban, Nakai se acercó al niño. Sin decir palabra, se arrodilló, lo miró a los ojos y le ofreció un trozo de pan, repitiendo el gesto que le había cambiado la vida. El ciclo de compasión, una vez iniciado, continuó fluyendo.